tardes, estimados participantes del doctorado en matemática. Les deseo un cúmulo de éxitos tanto personales como profesionales. A continuación, van a visualizar una microcápsula que comprende la unidad número 2, titulada La teoría de entrada. Me permito compartir pantalla para visualizar dicha información. Como lo dije anteriormente, en esta unidad curricular vamos a trabajar en 5 bloques temáticos. En estos bloques, 5 bloques temáticos, cada uno va a tener su encuentro. Ya tuvimos la semana pasada el encuentro síncrono relacionado con la introducción y el apartado número 1 o la unidad número 1 titulada Estado de arte. En esta unidad número 2, que corresponde al encuentro asíncrono, pues ya ustedes van a visualizar cuál es el contenido que vamos a desarrollar en este bloque temático o unidad número 2, que se titula Teoría de entrada. Luego la unidad número 3 será en la semana 3, se titula Referentes o bases teóricas. Luego las bases legales y luego la unidad número 5, que es el esquema paradigmático relacionado con el plano ontológico, epistemológico, teórico, metodológico y axiológico. Esta unidad número 2, titulada Teoría de entrada. Entonces, bueno, quise hacer una breve conceptualización después de hacer una revisión de la literatura bastante minuciosa para comprender qué es una teoría de entrada. En primer lugar, nosotros tenemos que tener claro como investigadores que cuando hablamos de teorías no es más sino todo ese conjunto de enunciados que lo vamos interrelacionando y que vamos definiendo, que lo vamos describiendo, que lo vamos relacionando y explicando de acuerdo con el fenómeno de interés, es decir, con nuestro objeto de estudio. Todas esas variables que se desglosan o que se derivan de ese tema de investigación, de esos objetivos específicos y que nosotros empezamos a definirlos, comprende ese conjunto de teorías de las cuales nos hablan los autores. Entonces, una teoría no es más sino ese marco de referencia del conocimiento que nos ayuda a nosotros como investigadores guiar ese proceso de investigación. Podemos hablar de algunos tipos de teoría, podemos hablar de teorías descriptivas, podemos hablar de teorías explicativas, podemos hablar de teorías predictivas, podemos hablar de teorías correlacionales, bueno, y entre otras. Una teoría descriptiva, como su nombre lo indica, es cuando se describe o cuando se caracteriza los fenómenos que son objeto de estudio. Las teorías explicativas son las que explican, son las que analizan un fenómeno mediante esa identificación de las causas que lo producen y se va abordando el por qué se va llevando a cabo, el por qué se hizo, el cómo se hizo. Las predictivas son aquellas teorías que nos permiten a nosotros predecir cómo se comportará ese fenómeno o ese objeto de estudio en un futuro. Y las teorías correlacionales o teorías asociativas, que son las que nos permiten establecer esas relaciones entre los fenómenos que son objeto de estudio. Por acá quise citar Flick 2012. Este autor define la teoría como ese conjunto de conceptos, ese conjunto de proposiciones y de relaciones que explican un fenómeno. De igual manera, consideré algunas definiciones de varios autores. Algunos son investigadores más cuantitativos, otros son investigadores más cualitativos. Como Sabino, 1996, este investigador define la teoría como un conjunto de proposiciones generales, abstractas, que permiten explicar y que también permiten predecir fenómenos. Por otra parte, Mario Bunge, 1989, él define una teoría como ese conjunto de sistemas enunciados que son interrelacionados y que están deducidos a partir de ese conjunto de axiomas que nos permiten a nosotros escribir, explicar y predecir
un sector de esa realidad, es decir, una parte de esa realidad. Por otra parte, autores más de investigación cualitativa como Strajo y Corbin considera que las teorías de entrada no es más sino las teorías que se utilizan para iniciar la investigación. Es decir, desde que yo comienzo a describir, a analizar, ya estoy generando teoría. Asimismo, Glasser y Strauss consideran que la teoría de entrada pueden sufrir modificaciones o pueden refutarse a partir o en la medida en que nosotros vayamos recolectando la información para llevar a cabo el proceso de investigación. Ahora bien, en esta lámina ustedes van a conseguir cuáles son las características más puntuales de las teorías. Primero, que una teoría se desarrolla y se complementa a través de todos esos datos que nosotros vamos recolectando, bien sea empíricos, bien sea teóricos, bien sea metodológicos, bien sea de aplicación de campo, bien sea documental, haciendo una serie de revisión bibliográfica. También las teorías pues son desarrolladas a partir o en un primer lugar desde nuestra experiencia personal, también haciendo uso de nuestra intuición, de nuestros conocimientos y de nuestras teorías previas. La teoría, la formulación de nuevas teorías requiere por parte del investigador de creatividad, de un espíritu crítico y de la capacidad de innovación. ¿Para qué nosotros vamos a desarrollar esta teoría y cómo la vamos la vamos a aplicar para abordar ese objeto de estudio? Las teorías también pueden ser verificadas desde dos puntos de vista. Primero, que tenga una coherencia lógica con cada uno de los enunciados, con cada uno de nuestros constructos, con cada una de nuestras variables que se derivan de esa información que hemos elaborado, tanto en el tema como relacionada con los objetivos. Y también toda esa teoría, de acuerdo con algunos autores que emiten desde su punto de vista, de su diferente perspectiva, nos permite contrastar esas evidencias que nosotros vamos a aflorar de acuerdo con la recolección de los datos, vamos a emerger. También se debe en conjunto comparar esa teoría, cuál ha sido el alcance, cuál ha sido la precisión, cuál ha sido esa parsinomia y cuál ha sido esa facilidad para contrastar con otras formulaciones teóricas que surgen después de que hayamos recolectado los datos. Acá ustedes van a conseguir cuáles son las funciones de las teorías de entrada que nos permiten a nosotros generar conocimiento. En un primer lugar, la teoría de entrada es considerada como aquella teoría a teoría o como la teoría de base, que no es más sino todo ese conjunto, como lo dije anteriormente, de conceptos, de ideas, de proposiciones que son preexistentes y que las vamos a ir utilizando como marco de referencia para nosotros iniciar ese proceso de investigación en la medida que lo vamos resolviendo. De allí que la teoría de entrada tiene como función, en primer lugar, orientar al investigador en esa comprensión de ese fenómeno social que se desea estudiar. También la teoría de entrada con la que nosotros vamos a abordar ese objeto de estudio nos permite a nosotros obtener un lente a través del cual podemos analizar y podemos interpretar los datos que vamos recolectando. Y en tercer lugar, esa teoría que nosotros vamos a abordar, ese objeto de estudio, nos permite dar sentido a los hechos, a los fenómenos y también nos orienta de cómo vamos a organizar todo ese proceso de recolección de información. Entonces, también es importante hablar sobre la relación que existe entre la teoría de entrada y el objeto de investigación. Primero, nosotros tenemos que relacionar esa teoría eh, ya habiendo seleccionado el objeto de investigación. Si no tenemos claro el objeto de investigación,
pues no podemos relacionar esa teoría. Pero si tenemos claro el objeto de investigación, sabemos con qué teoría vamos a abordar, vamos a trabajar, vamos a investigar, vamos a escudriñar ese objeto de estudio. Por tanto, esa teoría que nosotros vamos a seleccionar debe ser muy relevante para ese fenómeno que vamos a estudiar y que realmente sea pertinente con ese tema de estudio. ¿Por qué? Porque esa teoría que nosotros vamos a abordar nos va a proporcionar un marco adecuado que nos permite comprender cómo se va a llevar a cabo ese proceso de investigación con respecto a lo que queremos investigar de acuerdo con el objeto de estudio. De allí que la elección de esa teoría también va a depender del enfoque metodológico que se vaya a utilizar. Es decir, si vamos a trabajar con un enfoque de naturaleza cuantitativa o si vamos a trabajar con un enfoque de naturaleza cualitativa. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta este otro aspecto que es muy importante. Acá pues les dejo algo a criterio personal que lo considero importante, que las teorías de entrada no son rígidas y tampoco son inamovibles. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos avanzando en esa investigación, la teoría puede ir sufriendo modificaciones, incluso puede irse reemplazando por otra. En la medida que uno se da cuenta que esa teoría no es totalmente pertinente con el objeto de estudio, pues la podemos reemplazar por otra que sea mucho más adecuada. Por tanto, pues la teoría que abordamos en un proceso de investigación debe ser flexible, debe ser adaptable, de acuerdo con los datos y hallazgos que emerjan o que vayan surgiendo de ese proceso de investigación. Acá pues les dejo algunos ejemplos de teorías de entrada en función de un objeto de investigación. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar cómo influye la cultura en la educación matemática, pues una recomendación sería hacer uso de una teoría culturalista o teoría de la reproducción social que nos permita a nosotros cómo va a ser esa cultura en ese proceso de educación de la matemática. Por otra parte, si existe otro ejemplo, si se desea estudiar una dinámica de poder en una organización matemática, pues se podría utilizar como teoría de entrada, o sea, la teoría de conflicto, la teoría de la complejidad o la teoría de la estructuración, cómo está estructurada esa organización. Y en función de esa teoría, nosotros vamos hilando cada uno de los aspectos de ese objeto de estudio que en este momento sería la organización de la matemática. Entonces, en la medida que nosotros precisemos bien cuál va a ser nuestro objeto de estudio, en esa medida también tenemos que precisar cuál va a ser la teoría con la que vamos a abordar, con la que vamos a desarrollar ese objeto de investigación. Eh, También tenemos que tener claro que la teoría ocupa un lugar en, en la investigación cualitativa. El lugar en la investigación cualitativa tenemos que tener también claro cuál va a ser y determinar cuál va a ser ese objeto de estudio. ¿Por qué? Porque la teoría en una investigación cualitativa, quiero que tengan esto bien claro, no se utiliza para verificar o para generar, para refutar alguna hipótesis, sino la teoría en una investigación cualitativa se utiliza más para la recolección y el análisis de los datos, cómo voy a realizar ese análisis y así me permite a mí interpretar y sustentar esos resultados que he logrado, cuáles son las contradicciones de acuerdo con esa revisión de todas esas teorías que yo ya he analizado en estas bases teóricas y si se corrobora realmente con los autores o si existe alguna contradicción. Entonces, el lugar de la investigación cualitativa la teoría debe proporcionar un marco, pero para comprender el significado de los datos, el análisis de los datos, la interpretación de los datos, mientras que en una investigación de enfoque cualitativo sí se utiliza para verificar y para refutar la hipótesis. Otro lugar que debe ocupar la teoría en la investigación científica, de acuerdo con la revisión de los autores que dejo acá citados, también nos sirve para formular explicaciones que sean muy plausibles, que sean muy coherentes, pero en relación con ese fenómeno de estudio.
Y bueno, me fundamenté en las teorías de investigación cualitativa, como fue de Strauss y Corbin, de Glasser y Strauss y de Flick 2012. También quiero dejar claro en qué consiste un modelo de investigación. De acuerdo con esa revisión minuciosa en la literatura, un modelo o los modelos en investigación científica son representaciones más simplificadas de un objeto de interés y ese modelo pues tiene la función de facilitarnos cómo vamos a hacer el tratamiento de ese objeto o de ese fenómeno que estamos representando. Aquí hay un compendio de autores, Acevedo Díaz, García Carmona, Aragón Méndez y Oliva Martínez, que todos ellos coinciden y definen un modelo como una representación de un objeto, es decir, el referente, el punto preciso, de quién vamos a hablar en esa investigación. Entonces, ese referente, ese objeto de estudio, están representados por modelos y desde diversas entidades, tales como objetos, tales como fenómenos, tales como procesos, las ideas que van surgiendo y, por supuesto, también los sistemas que vamos abordando en la medida que vamos integrando cada uno de esos elementos. Allí que la función o el papel de un modelo es que también nos permita a nosotros describir, explicar y también predecir algunos fenómenos naturales, así como establecer una comunicación de ideas un poco más científicas. Entonces, de acuerdo con el modelo que nosotros hemos elegido, es que vamos también a abordar ese objeto de estudio que ya lo hemos tenido que precisar en cuanto al tema de investigación. En esta lámina ustedes pueden visualizar algunos tipos de modelos que he considerado pertinente en esta unidad curricular, como son los modelos conceptuales. Los modelos conceptuales nos sirven para expresar y también para relacionar conceptos y para relacionar la teoría. También existen los modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos están relacionados con ecuaciones, están relacionados con símbolos, ¿sí? Que nos permite establecer relaciones entre esas variables de ese fenómeno. También pues, surgen los modelos físicos, que los modelos físicos son representaciones ya a más escala y que nos permiten a nosotros pues, estudiar y relacionar ese fenómeno que hemos abordado como objeto de estudio. Y bueno, si nosotros seguimos revisando la literatura, pues nos podemos conseguir con una variedad de modelos que no solamente son conceptuales, sino que también son teóricos, también son prácticos, sí, también son predictivos, de acuerdo con la visión, de acuerdo con las perspectivas que tenga cada investigador. Acá pues quise, con esta explicación que estoy dando, quise mencionarles autores como Miles y Huberman, donde él también propone 4 tipos de modelos, como son los modelos causales, como son los modelos de interacción, como son los modelos de proceso que se llevan a cabo por pasos y como son los modelos tipológicos de acuerdo con cada tipo o aspectos que se ha mencionado en ese objeto de estudio. Por otra parte, Jim en 1999 distingue también otros modelos, modelos explicativos, modelos de predicción y modelos de diseño. Neus San Martí también nos habla de un modelo teórico y lo define como una representación más mental, una representación muy abstracta que se expresa mediante algunos enunciados verbales que también se pueden graficar, se pueden hacer maquetas a escala, se pueden trabajar en función de dibujos, en función de fórmulas matemáticas, en función de analogía y bueno, de otras maneras de cómo comunicarnos y cómo describir cada uno de esos modelos, que es el modelo que utilizan más los biólogos, los químicos y por supuesto los matemáticos. Bueno, acá está un modelo teórico donde se hace un diseño de cuál es el hecho, es decir, cuál es el objeto de ese mundo real que nosotros hemos precisado, por qué se ajusta ese modelo teórico que nosotros hemos seleccionado, después de que ya hemos hecho una observación, después de que ya tengamos o algún experimento, es decir, después que ya se haya recolectado datos, ya se haya aplicado todo ese proceso de técnica e instrumentos para esa recolección de los datos y tengamos nosotros evidencias
que con esas evidencias, con esos resultados, con esos hallazgos, nos permita construir algunos razonamientos, nos permita construir cálculos o hacer algunas predicciones, pero que sean coherentes con ese objeto de estudio que hemos seleccionado. Bueno, esto es un mero gráfico para que lo tengan allí como ejemplo. Eh, lo dije anteriormente, hay otros tipos de modelos, los que he mencionado. Acá están los modelos matemáticos, que son los que se basan en función de ecuaciones y cálculos numéricos. Podemos hablar también de modelos físicos, que son los que representan un fenómeno mediante maquetas, como lo dije anteriormente, algunos prototipos en algunas dimensiones. Podemos hablar de modelos computacionales, que son los que representan un fenómeno a través de un programa, de un ordenador, de un software o una simulación. También tenemos los modelos conceptuales, de los que les hablé, que representan un concepto, que representan una idea a través de un diagrama, a través de un gráfico, a través de un diseño. Y por supuesto, pues tenemos que tener, también tenemos modelos biológicos, modelos económicos, modelos estadísticos que tienen relación a algunas variables a través de los métodos estadísticos. Entonces, noten ustedes que un modelo científico es un puente que nos permite a nosotros conectar con una teoría científica, con un fenómeno, a través de una serie de elementos y que nos permita a nosotros el desarrollo de esa teoría de entrada que ya hemos formulado, que ya hemos estudiado y que ya hemos precisado con coherencia y con pertinencia el por qué se relaciona con nuestro objeto de estudio para nosotros decir, lo vamos a abarcar con este modelo. Desde los datos que hemos conseguido que emergen de la aplicación de esos instrumentos y que se pone en relación con el mundo natural que nos rodea. Bueno, entonces acá pues quiero concluir y decirles que un modelo científico también es ese puente que nos permite conectar esa teoría científica con algún fenómeno. ¿Por qué? Porque ese modelo nos permite a nosotros, nos ayuda a desarrollar esa teoría en función de los datos que hemos recolectado y que nos pone en contacto con el mundo circundante. Y acá pues le dejo el compendio de autores que han definido el modelo de esta manera. Bueno, estimados participantes, este ha sido la microcápsula donde ustedes pueden visualizar eh, la unidad número 2 titulada La teoría de entrada, conceptos de teoría, conceptos de modelo, la relación de esa teoría o el lugar de esa teoría con la investigación cualitativa. Le he mencionado algunos autores y espero que, bueno, ya en su tiempo de trabajo autónomo, en su tiempo de autoaprendizaje, ustedes puedan oír este video y, bueno, puedan realizar, puedan avanzar, puedan ampliar esta información que después de revisar las láminas que también las van a conseguir acá en el aula virtual. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan una feliz tarde.